Por María hacia Jesús. Una mirada al mundo, una mirada al pueblo de Dios, en este mes de mayo que comienza, nos hace contemplar el espectáculo de esa devoción mariana que se manifiesta en tantas costumbres, antiguas o nuevas, pero vividas con un mismo espíritu de amor. Da alegría comprobar que la devoción a la Virgen está siempre viva, despertando en las almas cristianas el impulso sobrenatural para obrar como domestici Dei, como miembros de la familia de Dios. Seguramente también vosotros, al ver en estos días a tantos cristianos que expresan de 1000 formas diversas su cariño a la Virgen Santa María, os sentís más dentro de la Iglesia, más hermanos de todos esos hermanos vuestros. Es como una reunión de familia, cuando los hijos mayores, que la vida ha separado, vuelven a encontrarse junto a su madre con ocasión de alguna fiesta. Y si alguna vez han discutido entre sí y se han tratado mal, aquel día no. Aquel día se sienten unidos, se reconocen todos en el afecto común. María edifica continuamente la Iglesia, la aúna, la mantiene compacta. Es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen y no sentirse más vinculados a los demás miembros del cuerpo místico, más unidos también a su cabeza visible, el Papa. Por eso me gusta repetir: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con Pedro, a Jesús por María. Y al reconocernos parte de la Iglesia e invitados a sentirnos hermanos en la fe, descubrimos con mayor hondura la fraternidad que nos une a la humanidad entera, porque la Iglesia ha sido enviada por Cristo a todas las gentes y a todos los pueblos. Esto que acabo de decir es algo que hemos experimentado todos, puesto que no nos han faltado ocasiones de comprobar los efectos sobrenaturales de una sincera devoción a la Virgen. Cada uno de vosotros podría contar muchas cosas, y yo también. Viene ahora a mi memoria una romería que hice en 1935 a una ermita de la Virgen en tierra castellana, a Sonsoles. No era una romería tal como se entiende habitualmente. No era ruidosa ni masiva, íbamos 3 personas. Respeto y amo esas otras manifestaciones públicas de piedad, pero personalmente prefiero intentar ofrecer a María el mismo cariño y el mismo entusiasmo con visitas personales o en pequeños grupos con sabor de intimidad. En aquella romería Sonsoles conocí el origen de esta advocación de la Virgen. Un detalle sin mucha importancia, pero que es una manifestación filial de la gente de aquella tierra. La imagen de Nuestra Señora que se venera en aquel lugar estuvo escondida durante algún tiempo, en la época de las luchas entre cristianos y musulmanes en España. Al cabo de algunos años, la estatua fue encontrada por unos pastores que, según cuenta la tradición, al verla comentaron: ¡qué ojos tan hermosos! Son soles. Desde aquel año de 1935, en numerosas y habituales visitas a santuarios de Nuestra Señora, he tenido ocasión de reflexionar y de meditar sobre esta realidad del cariño de tantos cristianos a la Madre de Jesús. Y he pensado siempre que ese cariño es una correspondencia de amor, una muestra de agradecimiento filial, porque María está muy unida a esa manifestación máxima del amor de Dios, la encarnación del Verbo, que se hizo hombre como nosotros y cargó con nuestras miserias y pecados. María, fiel a la misión divina para la que fue criada, se ha prodigado y se prodiga continuamente en servicio de los hombres, llamados todos a ser hermanos de su Hijo Jesús. Y la Madre de Dios es también realmente, ahora, la Madre de los hombres. Así es, porque así lo quiso el Señor. Y el Espíritu Santo dispuso que quedase escrito, para que constase por todas las generaciones. San Juan nos lo cuenta así. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Habiendo mirado, pues, Jesús a su madre, y al discípulo que él amaba, que estaba allí, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre.
y desde aquel punto el discípulo la tuvo por madre. Juan, el discípulo amado de Jesús, recibe a María, la introduce en su casa, en su vida. Los autores espirituales han visto en esas palabras que relata el Santo Evangelio una invitación dirigida a todos los cristianos para que pongamos también a María en nuestras vidas. En cierto sentido, resulta casi superflua esa aclaración. María quiere ciertamente que la invoquemos, que nos acerquemos a ella con confianza, que apelemos a su maternidad, pidiéndole que se manifieste como nuestra madre. Pero es una madre que no se hace rogar, que incluso se adelanta a nuestras súplicas, porque conoce nuestras necesidades y viene prontamente en nuestra ayuda, demostrando con obras que se acuerda constantemente de sus hijos. Cada uno de nosotros, al evocar su propia vida y ver cómo en ella se manifiesta la misericordia de Dios, puede descubrir 1000 motivos para sentirse de un modo muy especial hijo de María. Los textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de Nuestra Señora hacen ver precisamente cómo la Madre de Jesús acompaña a su Hijo paso a paso, asociándose a su misión redentora, alegrándose y sufriendo con Él, amando a los que Jesús ama, ocupándose con solicitud maternal de todos aquellos que están a su lado. Pensemos, por ejemplo, en el relato de las bodas de Caná. Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas a las que acuden personas de varios poblados, María advierte que falta el vino. Se da cuenta ella sola y enseguida. Qué familiares nos resultan las escenas de la vida de Cristo. Porque la grandeza de Dios convive con lo ordinario, con lo corriente. Es propio de una mujer y de una ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños que hacen agradable la existencia humana. Y así actuó María. Fijaos también en que es Juan quien cuenta la escena de Caná. Es el único evangelista que ha recogido este rasgo de solicitud materna. San Juan nos quiere recordar que María ha estado presente en el comienzo de la vida pública del Señor. Esto nos demuestra que ha sabido profundizar en la importancia de esa presencia de la Señora. Jesús sabía a quién confiaba su madre, a un discípulo que la había amado, que había aprendido a quererla como a su propia madre y era capaz de entenderla. Pensemos ahora en aquellos días que siguieron a la ascensión, en espera de Pentecostés. Los discípulos, llenos de fe por el triunfo de Cristo resucitado y anhelantes ante la promesa del Espíritu Santo, quieren sentirse unidos y los encontramos con María, Madre Jesu, con María, la Madre de Jesús. La oración de los discípulos acompaña a la oración de María. Era la oración de una familia unida. Esta vez, quien nos transmite ese dato es San Lucas, el evangelista que ha narrado con más extensión la infancia de Jesús. Parece como si quisiera darnos a entender que así como María tuvo un papel de primer plano en la encarnación del Verbo, de una manera análoga estuvo presente también en los orígenes de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Desde el primer momento de la vida de la Iglesia, todos los cristianos que han buscado el amor de Dios, ese amor que se nos revela y se hace carne en Jesucristo, se han encontrado con la Virgen y han experimentado de maneras muy diversas su maternal solicitud. La Virgen Santísima puede llamarse con verdad Madre de todos los cristianos. San Agustín lo decía con palabras claras. Cooperó con su caridad para que nacieran en la Iglesia los fieles, miembros de aquella cabeza, de la que es efectivamente madre según el cuerpo. No es, pues, extraño que uno de los testimonios más antiguos de la devoción a María sea precisamente una oración llena de confianza. Me refiero a esa antífona que, compuesta hace siglos, continuamos repitiendo aún hoy día. Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, sálvanos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. De una manera espontánea, natural, surge en nosotros el deseo de tratar a la Madre de Dios, que es también Madre nuestra. De tratarla como se trata a una persona viva, porque sobre ella no ha triunfado la muerte, sino que está en cuerpo y alma junto a Dios Padre, junto a su Hijo, junto al Espíritu Santo.
para comprender el papel que María desempeña en la vida cristiana, para sentirnos atraídos hacia ella, para buscar su amable compañía con filial afecto, no hacen falta grandes disquisiciones, aunque el misterio de la maternidad divina tiene una riqueza de contenido sobre el que nunca reflexionaremos bastante. La fe católica ha sabido reconocer en María un signo privilegiado del amor de Dios. Dios nos llama ya ahora sus amigos. Su gracia obra en nosotros, nos regenera del pecado, nos da las fuerzas para que, entre las debilidades propias de quien aún es polvo y miseria, podamos reflejar de algún modo el rostro de Cristo. No somos solo náufragos a los que Dios ha prometido salvar, sino que esa salvación obra ya en nosotros. Nuestro trato con Dios no es el de un ciego que ansía la luz, pero que gime entre las angustias de la oscuridad, sino el de un hijo que se sabe amado por su padre. De esa cordialidad, de esa confianza, de esa seguridad nos habla María. Por eso su nombre llega tan derecho al corazón. La relación de cada uno de nosotros con nuestra propia madre puede servirnos de modelo y de pauta para nuestro trato con la Señora del dulce nombre, María. Hemos de amar a Dios con el mismo corazón con el que queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los otros miembros de nuestra familia, a nuestros amigos o amigas. No tenemos otro corazón. Y con ese mismo corazón hemos de tratar a María. ¿Cómo se comportan un hijo o una hija normales con su madre? De mil maneras, pero siempre con cariño y con confianza. Con un cariño que discurrirá en cada caso por cauces determinados, nacidos de la vida misma, que no son nunca algo frío, sino costumbres entrañables de hogar, pequeños detalles diarios que el hijo necesita tener con su madre y que la madre echa de menos si el hijo alguna vez los olvida. Un beso o una caricia al salir o al volver a casa, un pequeño obsequio, unas palabras expresivas. En nuestras relaciones con nuestra Madre del Cielo hay también esas normas de piedad filial que son el cauce de nuestro comportamiento habitual con ella. Muchos cristianos hacen propia la costumbre antigua del escapulario, o han adquirido el hábito de saludar, no hace falta la palabra, el pensamiento basta, las imágenes de María que hay en todo hogar cristiano o que adornan las calles de tantas ciudades. O viven esa oración maravillosa que es el Santo Rosario, en el que el alma no se cansa de decir siempre las mismas cosas, como no se cansan los enamorados cuando se quieren, y en el que se aprende a revivir los momentos centrales de la vida del Señor. O acostumbran dedicar a la Señora un día de la semana, precisamente este mismo día en que estamos ahora reunidos, el sábado, ofreciéndole alguna pequeña delicadeza y meditando más especialmente en su maternidad. Hay muchas otras devociones marianas que no es necesario recordar aquí ahora. No tienen por qué estar incorporadas todas a la vida de cada cristiano. Crecer en vida sobrenatural es algo muy distinto del mero ir amontonando devociones. Pero debo afirmar al mismo tiempo que no posee la plenitud de la fe quien no vive alguna de ellas, quien no manifiesta de algún modo su amor a María. Los que consideran superadas las devociones a la Virgen Santísima dan señales de que han perdido el hondo sentido cristiano que encierran, de que han olvidado la fuente de donde nacen, la fe en la voluntad salvadora de Dios Padre, el amor a Dios Hijo, que se hizo realmente hombre y nació de una mujer, la confianza en Dios Espíritu Santo que nos santifica con su gracia. Es Dios quien nos ha dado a María, y no tenemos derecho a rechazarla, sino que hemos de acudir a ella con amor y con alegría de hijos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profundo
profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ayúdame y guarda e interceder por mí. Comenzamos este rato de oración con un ambiente festivo, ¿cierto? Recordando la canonización de San José María hace ya 18 años atrás, esa proclamación como una verdad de fe, que el fundador del Opus Dei está en el cielo, ¿no? Como un impulso también para cada uno de nosotros, para procurar ser buenos destinatarios de este mensaje de Dios, ¿no? El amor de Dios me espera en mi vida corriente, ahí donde Dios me ha puesto. Siempre vamos a alguna escena del Evangelio que nos puede inspirar para nuestra oración y nos puede ayudar esta tarde, en primer lugar, aquella parábola de los talentos. A uno dice, le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad y luego se marchó. Claro, un talento, cada talento era una medida de peso equivalente a 42 kilos, sea de oro, sea de plata. Claro, y eso significaba, fíjate, haciendo el cálculo, según los autores, 6.000 denarios. Acuérdate que para tener una idea, un denario era el jornal de un trabajador diario, de un trabajador agrícola. Por tanto, uno puede hacer sus cálculos de que un solo talento era una buena cantidad de millones, ¿no? Y entonces, claro, a uno le deja 5, a otro 2, a otro 1. En todo caso, en estos 3 casos, ¿no es cierto?, es bastante plata, ¿no? Pero claro, de todas maneras Dios lo considera poco en comparación con el premio que luego va a dar. Bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Hay como una continuidad, ¿te fijas?, entre el premio que se ofrece y el don que se dio al comienzo. Entra en el gozo de tu Señor. 42 kilos, ¿no?, era cada talento, o sea, era un peso importante, levantarlo no era tan fácil, ¿no? Y San Agustín, ¿no es cierto?, como que compara el peso con el amor, es decir, como una quilla, podríamos decir, que evita que el velero se dé vuelta. Amor meus, pondus meus. ¿En qué consiste, cierto, este talento que hay que hacer fructificar, que Dios entrega? En el fondo, Dios da de lo que Él tiene, de su propiedad. ¿Y cuál es la propiedad de Dios? ¿Qué es lo que Él entrega? Su amor, su misma vida. Te decía que podemos relacionar, ¿cierto?, amor de Dios con el peso, con esas palabras de San Agustín, amor meus, pondus meus, mi amor es mi peso, es decir, mi quilla, lo fundamental en mi vida para que yo como un velero no me dé vuelta, ¿no? Sí, y de hecho, claro, hay que hacerlo, te decía, fructificar, ¿verdad? Aquel que solo recibió uno, lo escondió para devolverlo tal cual, y el Señor se enoja, ¿no? El dueño se enoja, ¿verdad? ¿Por qué no lo entregaste al menos a los banqueros para recuperarlo yo con los intereses? En el fondo perdiste plata. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el amor de Dios
ha de dar fruto. El amor de Dios ha de dar fruto en nosotros, luego en los demás. ¿Ya? Mira, en el tiempo de Jesús se contaba una historia con moraleja, ¿ya? Si mal no recuerdo, se llamaba algo así como una jagatá, y que consistía en lo siguiente, se contaba de un rabino que tenía un hijo joven, que pintaba para rabino también, que era muy virtuoso, que sabía mucho, había aprendido la escritura con gran celo, pero se murió. Se murió. Y entonces papá rabino estaba desconsolado. Y entonces se acercó otro rabino y le dijo, mira, había un hombre a quien un rey le dio un depósito de una gran cantidad de dinero. Y este hombre se llevaba las manos en la cabeza diciendo, ¿cuándo será el día en que podré devolver el depósito que me han hecho? Ojalá no se me pierda. Hasta que por fin volvió el rey, devolvió el depósito y fue un hombre muy feliz porque ya se había eximido de responsabilidad. Bueno, no lo decía con estas palabras, pero más o menos esa era la idea. Entonces le dice, ¿cuánto más tú recibiste el depósito de este hijo de parte de Dios y ahora lo has devuelto, intacto, sano y salvo? Deberían estar contentos. Vean la historia que se corría en tiempos de Cristo, ¿verdad? Quizás los oídos de quienes escuchaban a Jesús estaban como esperando, diríamos, una nueva versión de la historia que ya conocían. Pero no, aquí viene lo sorprendente. Oye, tú me diste el depósito 1, aquí está tu depósito, el talento que me diste. Y no, había que hacerlo rendir, había que hacerlo fructificar, ¿ya? Había que dar fruto, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros frente a los talentos que nos ha dado? Frente sobre todo al amor de Dios en nosotros, este peso que Dios ha puesto en nuestras manos. Uno pensará, bueno, las virtudes que uno desarrolla, etc., el evitar los defectos, hasta cierto punto, porque vamos a tener defectos hasta el final. Siempre vamos a estar al debe en la adquisición de las virtudes. Aparte que es tan difícil conocerse bien. Entonces, ¿dónde está el punto? Bueno, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Esa docilidad del oído de nuestra alma para conocer su voluntad. Claro, el mismo, ¿no es cierto?, ya había señalado antes en el mismo Evangelio de San Mateo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese cumplir la voluntad de Dios, finura de alma, docilidad interior. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Señor, que yo siempre te diga que sí. No la intención simplemente, ¿verdad? Sino en concreto, en cada momento del día. En mis trabajos, en mis actividades, en mis reacciones, en mi modo de ser, en mis pensamientos, en mis afectos. Bueno, que todo eso esté inspirado por tu amor. ¿Cuál es la llamada a la santidad? ¿Dónde está la santidad? Esto, ¿verdad? Inspirarme, es decir, lo que le da vida a mi trabajo, a mis reacciones, a mi modo de mirar a los demás, a mi modo de actuar, ¿verdad? Y de comprender, y de perdonar, y de disculpar, y de pedir perdón, y de reconocer, y de cambiar. ¿Qué es lo que me anima? ¿Qué es lo que me ha de animar? El amor de Dios. Sí, Teresa de Lisieux dirá, la santidad consiste, comillas, en hacer su voluntad. Fíjate esta frase, en ser lo que Él quiere que seamos. Bueno, es como para darle una vuelta, ¿no? ¿Dónde está la santidad? En cumplir determinados estándares, en ser como otros, como ese amigo al que admiro, ese señor mayor, qué sé yo,
que lo veo tan perfecto, que además parece como si no tuviera problemas, o que siempre reacciona bien, etc. Hacer su voluntad, en llegar a ser lo que Él quiere, Dios, ¿no? Lo que Dios quiere que sea, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo hago yo para descubrir así ese querer de Dios en nuestra vida? Es que aquí es donde entramos un poquito a algo que ya hemos considerado en otras ocasiones: compartir con Dios hasta lo más íntimo de nuestra alma, de nuestras convicciones, tomar las decisiones desde Dios, no simplemente contar con Dios, sino actuar desde Él. Es decir, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de tener visión sobrenatural, es decir, mirar con la perspectiva de Dios, o visión de fe, si quieres, que es lo mismo. Bueno, no es simplemente un punto de vista con el que yo tengo que contar y al que tengo que adecuar el mío, sino decidir desde Dios mismo, identificar mi querer con el suyo, mi pensar con el suyo. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Bueno, eso es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Se dice fácil así, pero requiere bastante esfuerzo, reflexión, ¿ya? Y desde luego una atenta labor de examen, de conocimiento propio, de afinar, de pedir las luces necesarias del Señor, para que haya, y luego que te decía, el dar la pelea, en eso que vamos descubriendo, ¿te fijas? En el fondo se trata de esto, no tanto de hacer más cosas, o más difíciles, qué sé yo, o más, entre comillas, heroicas, no, sino esta docilidad interior, para ir avanzando por donde Dios quiere, sabiendo a la vez que Dios mismo viene a nuestro encuentro. El Papa Francisco, en aquella, había hace un par de años, exhortación sobre la santidad, decía: el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, o sea, simplemente con ser bueno, con una vida decente, diríamos. Mira, yo igual rezo, si yo rezo todos los días, yo me preocupo, o sea, tengo la impresión de que cuando uno está como muy pendiente de las cosas buenas que uno hace, bueno, eso inmediatamente baja el estándar, el nivel de exigencia de santidad, porque hay implícita una autocomplacencia, ¿te fijas? Y un como dejarse estar. Hay implícito como un cierto instalarse en la vida espiritual. No es que seamos como negativos con nosotros mismos, ¿verdad? Como siempre castigándonos, una visión castigadora de uno mismo, sí, por ponerle un nombre, negativa, pesimista. No, es el oído atento a ver por donde Dios me quiere llevar, lo que Dios me va pidiendo ahora. Este es el punto, ¿te fijas? Y por eso entonces hace falta ahondar en la meditación diaria. Por eso es tan importante que hagamos oración, que cuidemos nuestros ratos de meditación, de conversación con Dios, de reflexión personal, de descubrir en lo que vamos meditando el querer de Dios. También en esa misma línea, ¿verdad?
ayudarnos a escuchar mejor la voz de Dios, está esa labor de interpretación, de acercamiento, que es la dirección espiritual, para no ir por nuestra cuenta. Qué difícil avanzar por los caminos de la santidad si no buscamos la dirección espiritual. Fíjate, por ejemplo, cuando San José María escribe Camino, ¿ya? El primer capítulo se refiere como a la personalidad de un cristiano, le llama carácter. Pero luego inmediatamente el siguiente, dirección. Y no es que solo hable de la dirección espiritual, sino en el fondo de la docilidad al Espíritu Santo. Pero es que en realidad está bastante relacionado, ¿te fijas? Para hacer ver que esa personalidad del cristiano, ese carácter del discípulo de Cristo que busca la santidad, requiere esta docilidad, este escuchar, este dejarse formar, dejarse ayudar, dejarse exigir. Y a la vez, claro, en esta labor que nos lleva a un mayor conocimiento, a una mayor interioridad, el examen de conciencia. Vamos a revisar un poquito, Señor, ¿no me pasará que de repente como que me engañe un poco? ¿Estaría avanzando por donde tú quieres que yo avance? ¿Realmente, Señor, estoy cumpliendo tu voluntad? ¿O mi voluntad? Una voluntad buena, decente, que quiere el bien, pero en el fondo, eso que decimos aquí en Chile, ¿verdad? De ser llevado de su idea. Mira, fulanito, muy bueno, pero llevado de su idea. Quiero ser yo entonces ese discípulo dócil. Realmente quiero buscar esa santidad que Dios espera de mí y con la que quiere transformar al mundo. ¿Me quiero volver a comprometer con Dios esta tarde? Me doy cuenta de que este es el camino de mi vida, del éxito de mi vida, que esto, solo esto es lo importante, y que si descuido esto lo pierdo todo, y que si cuido esto lo gano todo. Claro, San Juan en la primera de sus cartas escribe: el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, la verdadera vida que ya vivimos ahora. Por eso, ¿cómo no decirle al Señor en este rato de meditación: Señor, no quiero hacer mis caprichos, quiero hacer solo lo que tú quieras y del modo que tú quieras. Señor, que mi vida sea esto, cumplir tu voluntad, que esto sea, ¿no? Claro, ¿y cuál es la consecuencia esencial, diríamos? Si yo busco esta unión con Dios, es inseparable llevar a otros a esa misma unión. Procurar la santificación de los demás. Si a mí Dios me llena el corazón, ¿cómo no voy a llevar a otros a Dios? Es parte del fruto, ¿cierto?, que Dios quiere. Dios cuenta con que yo rece por la gente cercana, mi familia, por cada uno de los de mi familia. Rece por mis amigos, por mis conocidos, que yo le ofrezca a Dios, ¿no es cierto?, pequeños sacrificios cotidianos por su bien espiritual, ¿no? Que yo me acerque delicadamente con la amistad, con el consejo de un buen amigo. El consejo de un buen amigo es el consejo de quien se hace cargo, de la persona que tiene al frente, ¿verdad? Y que muestra, trasluce que lo que le importa es el bien de su amigo, que él esté bien. Y eso, bueno, no es mucho decir, ¿verdad?
Incluso, fíjate, es más fácil con la gente, diríamos, como un par, ¿ah? Alguien que es como yo, un amigo, si quieres, que en la propia casa, ¿no? Que con los propios hijos, etc. Bueno, es una labor larga, ¿cierto? En la que ahora no vamos a entrar, pero se trata de esto, ¿no? El Papa Francisco también en esa misma exhortación decía: en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. ¿Cuántas veces en estos retiros como que hemos levantado la mirada para ver lo que está pasando alrededor? Esa situación de crisis religiosa y por eso moral y social, etcétera, etcétera, ¿no? En la que estamos. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Eso decía San José María, y el cura de Ars también decía, ¿cierto? Que cuando pasa un santo, Dios pasa con él. Estas crisis mundiales son crisis de santos, ¿no? Claro, entonces también, ¿no? Resuena en nuestro interior precisamente ese primer número de camino, ¿no? Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Y luego más abajo, borra la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio, y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Bueno, también entonces le preguntamos al Señor, ¿verdad? El fruto de mi santidad, bueno, es cumplir la voluntad de Dios. Ese cumplimiento de la voluntad de Dios incluye, ¿no?, esa activa preocupación por llevar a Dios a quienes me rodean. Con mi oración, con mi sacrificio, con mi amistad, ¿no?, con mi caridad vigilante, ¿cierto?, de la que hemos ya meditado tantas veces. Sí. Y todavía, fíjate, nos puede sorprender, ¿eh?, cómo termina esta parábola, ¿no? A este siervo perezoso que no hizo rendir el talento, le dice el rey, o dice más bien a sus servidores: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Los otros se sorprenden: pero Señor, si ya tiene 10. Y la explicación, ¿no? Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, esto se aplica sobre todo a la gracia de Dios, al amor de Dios que se nos da. Cuando yo soy fiel a la gracia que Dios me da para hacer el bien, ¿ya? Si Dios me da 5 y yo respondo con otros 5, entonces luego me da 7. Y si respondo con otros 7, entonces me da 10. Y si respondo con otros 10, entonces ya luego me da 15. Y así cada vez me va dando más. La medida que yo respondo como Él me pide, más me da. Es una especie, dicen algunos autores, como una ley de aceleración de la vida espiritual. Y que tiene por base entonces esta docilidad, ¿no? Vamos a pensar entonces despacio en esta docilidad interior, ¿no?, para decirle siempre que sí a Dios hasta el final. Y por eso te decía, es tan importante esa labor de examen. Bueno, ¿en qué tengo que ir la pelea ahora? ¿Dónde está mi santidad justo ahora? ¿Ah? En los lugares donde yo estoy durante el día, ¿cómo me espera Dios? Que hagamos nuestros propósitos. No es que nos llenemos de propósitos, ¿verdad? Muchas veces son 1, 2, 3 que salen al paso, ¿no?, de aquello que Dios nos está pidiendo, ¿no? El Papa sigue diciendo también en esa exhortación sobre la santidad: deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te fijas? En el fondo, todo esto empeño nuestro, mi examen, dirección espiritual, hacer oración, darme cuenta, docilidad, ¿qué es lo que es? Respuesta a la acción de Dios.
de un Dios que viene a mi encuentro y me ofrece su amor. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen, Reina de todos los santos, que nos ayude a concretar bien ese camino de santidad que Dios espera para mí, aquí y ahora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
nuestros enemigos, líbranos de Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Quizá, aunque estemos de acuerdo con lo que predicábamos hace un momento, la santidad, la llamada a la santidad, de repente nos vemos como sobrepasados, anegados, así, por dificultades, por problemas, que tienden un poquito a paralizarnos, a ensimismarnos, porque nos agobian, porque sentimos que nos superan. Vamos a meditar un poco más brevemente, sí, aquella tempestad del lago, cuando después de la multiplicación de panes y peces, la primera, Jesús los manda, ¿no? Ya váyanse en la barca, yo me voy a despedir a la gente. Y después de eso se retira a un lugar apartado a rezar. Sube a la colina, muy cercana al lago. No era mucha la distancia, fíjate, desde donde estaban, ¿ya? Debían ser, algunas veces lo encontré por ahí, pues de 3 kilómetros, o 6 kilómetros, no me acuerdo ahora, no era demasiado. Entre el lugar de la multiplicación de los panes y peces y Cafarnaúm, a donde se dirigían. Salen de noche, piensan llegar pronto, pero empieza a soplar el viento. Se hace una tempestad en el lago, un viento fuerte, de esos vientos que, bueno, pues dan vuelta a cualquier cosa. Y dice, el viento les era contrario, entonces no podían avanzar. A puro remo nomás, trataban de avanzar y no podían. Y Jesús va hacia ellos, hacia la cuarta vigilia de la noche, o sea, los tipos realmente estuvieron toda la noche remando sin avanzar. Prácticamente, a veces nosotros sentimos que nos puede pasar esto, que no avanzamos, que se nos echan encima los problemas, que estamos como pegados, porque el viento está en contra, las olas también, y ahí vamos, y más encima se va llenando de agua la barca, ¿cierto? Y entonces él viene caminando en la noche sobre el mar, en medio de las olas. ¿Qué le importa a él, verdad? Caminar sobre una colina, caminar en el mar, como caminar en la arena, le da igual, ¿no? Él lo hace, va hacia ellos. Y obviamente se asustan, ¿cierto? No era una escena a la que estuvieran acostumbrados, ¿no? Se asustan, pero el punto es que él va hacia ellos. Él, en esa noche de luna, estaba cerca de la Pascua, anota San Juan y me parece que también San Marcos, por tanto estaba cercana a la luna llena, ¿no? Así que se veía el lago, se veía así chiquitito, o no tanto, la barca. Él siempre estuvo presente, siempre lo estaba viendo, y en el momento en que ya dicen, ya sabéis que más, no hay nada que hacer, aquí nos vamos a ahogar, nos vamos todos a morir, él llega caminando, llega caminando sobre el mar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el punto? Fíjate, ¿cuál es el punto fundamental, así en primer término, que puedo meditar? Que esto es lo importante, que Jesús siempre se hace presente. No es porque, digamos, venga como viejo pascuero con regalos así allá, con un turrón de plata, a resolvernos todos los temas. No. Pero para mostrarnos más bien que lo importante es que Él está y que nosotros estamos con Él. Y
que esto es lo decisivo. El libro ese de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, pone lo siguiente: ¿qué puede dar el mundo sin Jesús? Estar sin Jesús es grave infierno. Estar con Jesús es dulce paraíso. Bueno, le pone, ¿cierto? Pero en el fondo tiene razón, ¿no? Si Jesús estuviera contigo, ningún enemigo te podrá dañar. El que haya a Jesús haya un buen tesoro, y de verdad bueno sobre todo bien. Y el que pierde a Jesús pierde muy mucho, y más que si perdiese todo el mundo. Pobrísimo es el que vive sin Jesús, y riquísimo es el que está bien con Jesús. O sea, con Jesús lo tengo todo, sin Jesús no tengo nada. Con Jesús todo es fácil. Porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? La unión con Dios, la unión con Cristo. Si yo lo busco a Él, fíjate esto, ¿cierto? Pensemos esas cosas que nos agobian, dificultades exteriores, esas cosas que nos desaniman, a veces dificultades interiores. A ver, ¿cuál es mi actitud? La edad en la pelea, la edad en el corazón. Hablábamos antes de la santidad como tal, ¿cierto? El amor de Dios que viene a nosotros, nuestra respuesta, nuestra moral. Si yo trato de amar a Dios, así como soy, una y otra vez y persevero, bueno, entonces estamos bien. Jesucristo es nuestra esperanza, dirá San Pablo en sus cartas. Este es el punto. ¿Sí? Y por eso entonces procuramos, primero, no dejarnos comer del desánimo. Jesús viene precisamente en el momento más difícil, es cuando más presente se hace. Sí, se hace presente con su cruz, que es un modo, ¿verdad?, de presencia más intenso que otros, ¿verdad? Quizás que los momentos de bonanza, no te sabría decir, pero lo que te quiero hacer ver es que en esos momentos difíciles no es que Él esté lejos, no es que esté menos presente, no, está más presente. ¿Por qué? Porque me prepara para un premio más grande, me dispone, ¿te fijas?, para que yo le pueda dar más. Y me da la gracia para que efectivamente yo lo pueda hacer, para que yo le pueda dar ese amor que Él me está pidiendo. ¿Cuál es la clave entonces? Perseverar junto a Él. Y por eso te animaba como a que pensemos un momento, claro, en esas tardes de desánimo, en esos momentos como en que cunde lo negativo, en que no hay ganas de hacer las cosas, en que viene la tristeza, la pena, qué sé yo, lo que sea, ¿te fijas? Jesús está aquí. Y eso es lo importante. Y lo demás se hace como más relativo. Unas circunstancias y otras me afectan, sí. Tengo corazón, soy humano, soy débil, frágil. Pero todo eso no es lo absoluto, no es lo definitivo. Todo es precario, todo es, diríamos, provisorio. ¿Cómo enfrento entonces yo esos momentos o esas situaciones? Porque a veces puede ser más que un momento y hacerse más estable. Bueno, entonces nuestro primer punto es este, Jesucristo que se hace presente junto a Pedro y los demás, junto a nosotros, para que no desfallezca nuestra esperanza. Él es lo definitivo. Y con Él siempre vamos adelante, aunque nos parezca que vamos para atrás. San Pedro aquí una vez más, ¿cierto?, como que se hace como se dice en el campo, se pone atrevido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús había dicho, no temáis, soy yo. Sí, bueno, pues a ver, si es verdad, si no eres un fantasma, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, ya, pues ven. Y se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Una sensación única, ¿verdad?, para San Pedro, pero todo iba bien, pero se asustó. Tenía que caminar, se asustó,
se le hizo más difícil, más áspero, viendo el viento que soplaba, se empezó a asustar, ¿no? Señor, que yo no me asuste del esfuerzo que tengo que poner, esfuerzo que tú no me ahorras. Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano antes cuando se empieza a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Que entonces, claro, yo me di cuenta, ¿no? Y aquí viene como el segundo punto, ¿verdad? La esperanza de estar con Cristo y la esperanza del premio hacia donde Él me lleva, el cielo. Este es nuestro segundo punto, ¿verdad? Todo coopera para el cielo, para un cielo más grande. Todo me prepara para un cielo más grande. En la medida en que yo sea, volvemos a la meditación anterior, dócil. San José María ahí anota en camino, a la hora de la tentación piensa en el amor que en el cielo te aguarda, fomenta la virtud de la esperanza, que no es falta de generosidad, porque en el fondo el cielo es estar con Cristo, es continuación de la idea anterior. Claro, puede ser que yo rece, puede ser que yo busque los sacramentos para no apartarme de Dios, ¿cierto? La confesión más frecuente, la Eucaristía todas las veces que pueda, en este tiempo de pandemia y semi-apertura de las iglesias. Ya, pero igual me va a costar, puede que los problemas se agraven. Mira, empecé a rezar y como que las cosas se hicieron todavía más difíciles. Pero bueno, Dios cuenta con ese sufrimiento que Él no lo quiere, Él no lo envía, no lo causa, lo permite para un premio más grande. Y con esto fíjate que en realidad todo se relativiza bastante, en el sentido de que por una parte puede que a uno le parezca que uno va bastante para atrás desde el punto de vista espiritual. Nos humilla en nuestra pequeñez, en nuestros defectos. Pero si yo permanezco dando la pelea, mi amor va creciendo sin que yo me dé cuenta. Mi unión con Dios va creciendo. Qué misterio, ¿verdad? ¿Me voy preparando entonces por un cielo más grande? Sí. ¿A qué sirve compararse con otros? Ojalá yo fuera como fulanito. Ojalá, qué sé yo. No tiene sentido. El camino que Dios nos marca para cada uno, Dios nos marca, que Dios nos presenta a cada uno de nosotros, bueno, es misterioso, ¿no? Y es el que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y lo importante es que demos la pelea, ¿no? Te viene quizá a la cabeza aquel adagio latino, ¿no? Per aspera ad astra, por lo arduo a la estrella. Per aspera, por lo duro, ¿cierto? Esa pelea que hay que dar, ¿no? Y te decía que también se relativiza un poco las mismas esperanzas, las mismas ilusiones humanas, ¿no? Ojalá esto se arregle, ojalá resulte esto, ojalá salga lo otro. Bueno, no es lo mismo, no es lo definitivo, siempre es provisorio, siempre es precario. Lo definitivo, el cielo, ¿no? Eso es lo determinante, ¿ya? Tener presente el fin, ¿no? Pensar en el cielo nos ayuda también como a ir más rápido, tener una mayor claridad, bueno, ¿hacia dónde voy? Me acuerdo de un profesor en Pamplona, un cura, que, bueno, profesor de ahí, pero que ya con su cierta edad había estado en Estados Unidos, no me acuerdo si también en Filipinas, haciendo la labor del Opus Dei ahí. Y entonces decía que, claro, él le llamaba la atención a esos cuadernos de los niños antiguamente, que en la contratapa, ¿cierto?, ponía My name is, y al paso, ¿cierto? Ya, la dirección, qué sé yo, y que al final ponía And heaven is my destination. Bueno, claro, es que esto es así. Este soy yo, estos son mis papás, esta es mi dirección, estoy en tal curso, pero bueno, ¿cuál es el fin? El cielo, ¿no? La unión con Dios, ¿verdad?
Santa Teresa de Jesús comenta: y con ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino, si os llevara el Señor con alguna sed en esta vida, daros ha de beber con toda abundancia en la otra, y sin temor de que os haya de faltar. O sea, Dios sabe en cada momento qué es lo que más me conviene. Si un momento es más difícil, por algo será. Si me cuesta más en este momento luchar para ser fiel al Señor, por algo será. Que entonces nuestra esperanza, te fijas, fundada en la unión con Cristo, Jesús está con nosotros, mirando hacia el cielo, en segundo término, fundamente esa paz que procuramos llevar y esa alegría. Esa alegría que queremos cultivar en nosotros y dar a los demás. A pesar de los pesares, cansancio, dificultades, etc., tengo un temple alegre. Vamos a examinarnos despacio la cara con la que vamos, que ponemos, sobre todo dentro de la casa, así cuando yo llego a mi casa, ahí cuando no me pongo a la defensiva, en esa confianza en la que estoy, con qué cara ando, cómo tiro para arriba a los demás, no tanto recordando lo que tienen que hacer, ¿verdad?, sino el rostro, un rostro alegre. Puede estar cansado, pero sobre todo alegre. Un rostro que no quiere reflejar cansancio, que quiere dar alegría, que es un modo de servir, de olvidarse de uno y ponerse al servicio de los demás. Hagamos un poquito de examen. A veces pensamos que la alegría como que a uno le viene. Bueno, lo meditamos también ya en otras meditaciones, así que no me lo voy a, en otro retiro, no me lo voy a repetir ahora. Pero sí, acuérdate de esto. La alegría algo tiene de virtud. En cuanto que implica, bueno, un esfuerzo, un empeño, en servir, en darse a los demás. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, esperanza nuestra, le decimos, causa nuestra alegría también en el rosario, que entonces en el fondo va por unificar así los dos temas que hemos meditado hoy, las dificultades exteriores o interiores, momentáneas o permanentes, no nos hagan perder esa alegría, esa esperanza y ese foco fundamental de nuestra vida, ser dóciles al Señor, cumplir su voluntad, vivir esa santidad que Él nos ofrece y que son los talentos que nos da y de los que nos va a pedir cuenta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Ante lingua gloria Gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudi gentium. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Torno espiritual, que sea Señor recibidos por aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Tantum ergo Sacramentum veneremur celui, et antiquum documentum novo celavi tui, restet fides supplementum sensum defectui, genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedendi ad utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestidisti eti, Omne rectamentum miserabilitem. Oremus Deus que nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut remissiones tue fructum in nobis viviter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen
María, Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. bendita sea su santa e inmaculada concepción, Bendita sea su santa e inmaculada concepción. bendita sea su gloriosa asunción, Bendita sea su gloriosa asunción. bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. bendito sea San José, su casto esposo, Bendito sea San José, su casto esposo. bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudate Dominum omnescientes, Laudate omnes populi, quoniam confirmata et super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por nosotros.